Hoy vamos a hacer dos acondicionadores, uno sólido y otro líquido casero. Mi nombre es Estela y como todos los miércoles, acompáñenme a prepararlo. Hoy vamos a hacer dos acondicionadores, uno sólido y uno líquido. Ambos son caseros, naturales, biodegradables. El primero es el sólido, que vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Manteca de mango, que es esta, son 10 gramos. La manteca de mango la podemos reemplazar por manteca de cacao o otra clase de manteca que ustedes tengan en casa. Vamos a necesitar también 20 gramos de manteca karité, cera de abeja o cualquier otra cera emulsionante que ustedes tengan, que sea natural. Vamos a necesitar 3 gramos. Este emulsionante es BTMS. Vamos a necesitar 10 gramos. Ahora les hablo de cada uno de los ingredientes. Aroma, 12 gotas, colorante y vitamina E. Yo la tengo en cápsula, pero sirve también si ustedes la tienen en frasco. Lo primero que vamos a hacer es unir las dos mantecas. Por este lado, por este otro vamos a unir los dos emulsificantes, la cera de abeja y BTMS. Ambos los vamos a colocar en baño María. Yo aquí tengo este aparatico que es de baño María, pero ustedes lo pueden colocar sobre agua caliente, estas dos vasijas, y a baja temperatura lo van a diluir. Yo voy a diluirlo acá, que esto es especial para baño María. Bueno, vamos a esperar que diluya. Mientras tanto, yo les voy hablando un poquito de los ingredientes. Primero que todo, la manteca de mango. La manteca de mango nos va a nutrir, nos va a reparar, es un adecuado para el cabello dañado, opaco y quebradizo. Hace que el cabello sea más fuerte y brillante y evita la formación de puntas abiertas. La manteca karité nos va a hidratar, nos va a proteger frente al color del pelo, nos va a suavizar, entre otras muchas características benéficas que tiene esta manteca. Aquí ya estuvo diluido por este lado los emulsionantes y por este lado las mantecas. Entonces vamos a apagar acá y vamos a mezclar los dos, las mantecas y los emulsionantes. Lo vamos a mezclar muy bien. Le vamos a colocar aroma, unas 12 gotas. Yo aquí en este caso tengo violeta, pero son aromas naturales. 11, 12. Mezclamos. Le vamos a colocar una gota de colorante amarillo. Este es elaborado con cúrcuma. Más adelante les voy a enseñar también cómo elaborar estos colorantes. Y vitamina E, que esto va a hacer que nos dure más. Entonces le estoy colocando una cápsula. Mezclamos muy bien y lo vamos a llevar a los moldes. Aquí está. Ahora vamos a esperar que seque. Enseguida vamos a hacer el acondicionador líquido, que es muy interesante también. Para nuestro siguiente acondicionador vamos a necesitar stevia. Aquí tengo mi planta, o esta que está más florecida, para que la conozcan bien. Voy a cortar. Para el segundo acondicionador líquido vamos a necesitar un manojo de stevia, 500 mililitros de agua destilada o agua lluvia.
Yo utilizo siempre para cosmética agua destilada o lluvia, porque si utilizamos agua de la llave, el agua de la llave tiene cloro y nos va a alterar el pH de los productos. Por este motivo no podemos utilizar agua de la llave para ningún producto cosmético natural. Lo primero que vamos a hacer es un té de stevia. Entonces vamos a colocar 500 mililitros de agua, la vamos a colocar a hervir. Y vamos a elaborar un té. La stevia nos va a servir muchísimo porque nos ayuda a conservar el color del cabello, nos da brillo, lozanía, suavidad, entre muchísimas otras cualidades benéficas que tiene esta planta. También la podemos reemplazar por romero si se nos está cayendo el pelo, o manzanilla si queremos aclararlo, depende de lo que ustedes también necesiten. En este caso la vamos a hacer solo con stevia, pero lo podemos también hacer combinado con varias hierbas. Vamos a esperar que hierva el agua. Como está ya el agua bien caliente, la vamos a colocar de nuevo acá. Vamos a poner esto para acá. Y le vamos a colocar el manojo de stevia. Lo vamos a tapar y vamos a esperar que esté frío. Ya estando frío el té de stevia, lo vamos a filtrar. Para colocarle los otros ingredientes. Vamos a colocar una cucharada de vinagre de manzana, que le va a dar brillo, previene la caspa, limpia el cuero cabelludo y nos va a ayudar para el crecimiento del cabello. Luego le vamos a colocar vitamina E. La vitamina E le voy a colocar unas 5 goticas. La vitamina E que nos va a ayudar a mejorar el flujo sanguíneo, previene la caída del cabello, estimula el crecimiento y nos sirve también para que nos dure más este acondicionador. Bueno, pues aquí ya yo voy alistando esto. Esto también para explicarles cómo vamos a usar este acondicionador. Antes de explicarle el uso del acondicionador, les voy a explicar por qué debiéramos de utilizar tanto el champú como el acondicionador sólido para el cabello. No tiene ingredientes agresivos, recupera el equilibrio del pH, es amigable con el medio ambiente, evita la caspa, tiene más durabilidad que un champú líquido. Por eso es importante que aprendamos a hacer estos productos. Bueno, ahora sí les voy a explicar cómo es el uso. Lo primero que vamos a hacer es remojar bien el cabello. No podemos sumergir la pastilla dentro del chorro de agua o del agua que estemos utilizando. Simplemente después de que esté humedecido el cabello, le vamos a frotar esta pastillita y luego nos vamos a dar unos masajes y dejamos actuar por unos minuticos y enjuagamos. Si de pronto tiene el pelo muy grasoso, lo puede hacer 2 veces, si no, con una sola vez. Vamos a tomar un poquito en la mano
nos lo vamos a colocar sobre el pelo también húmedo, lo dejamos actuar unos 5 minutos y enjuagamos. Ambos hay que enjuagarlos. Espero que les haya gustado mi proyecto, que me envíen comentarios, que para las personas que no han visto el video del champú, en la cajita de información en la parte de abajo está el link para que puedan verlo y que me envíen comentarios. Hasta pronto, bye bye, chao, chao.